Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, créanme, tiene todos los ingredientes para dejarlos con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, la supuesta relación secreta entre Mert Demir y Afra Saraaolu. Sí, lo oyeron bien. Amor prohibido, revelaciones explosivas, chismes jugosos, todo eso y mucho más es lo que les espera en este vídeo. Así que si les interesa saber todos los detalles, las pruebas, las especulaciones y todo lo que se ha estado comentando en redes sociales y medios de comunicación, quédense hasta el final. Y ya que están por aquí, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo, las series turcas, y todos los chismes que están en boca de todos. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La bomba explotó hace unas semanas y desde entonces no se ha hablado de otra cosa en el mundillo de las series turcas. ¿Quiénes son Mert Demir y Afra Saraaolu?, se preguntarán algunos. Bueno, para los que no estén tan metidos en el tema, les cuento rápidamente. Mert Demir es un cantante turco súper talentoso, con un montón de éxitos que resuenan en todo el país. Su voz, su estilo y sus canciones son conocidas por una gran cantidad de público, y su presencia en la escena musical turca es innegable. Es un artista con una base de fans muy fiel, que sigue de cerca cada uno de sus lanzamientos y presentaciones. Y Afra Saraaolu, Afra, es una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. Su popularidad explotó gracias a la serie Seyran y Ferit, mejor conocida como Yalan o Golden Boy, donde interpreta a Seyran, una joven que se casa con el apuesto Ferit, interpretado por el también famoso Mert Ramazan Demir. Sí, hay dos Merts en la historia. Y es aquí donde la cosa se pone interesante porque en la serie, Seyran y Ferit son pareja, y la química entre ellos es innegable. La conexión que tienen en la pantalla es palpable, y muchos fans se han enamorado de la pareja que forman Seyran y Ferit, generando un fenómeno social en torno a la serie. La interpretación de Afra con su capacidad para transmitir emociones, la ha catapultado a la fama. Pero fuera de la pantalla, Afra estaba en una relación de varios años con Mert Yazkolu, también actor. Una relación que parecía estable, consolidada, y que muchos fans consideraban que era un ejemplo de pareja del mundo del espectáculo. Ambos actores con carreras prometedoras se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Compartían fotos juntos en redes sociales, y se les veía asistir a eventos y premieres, demostrando una relación sólida. Todo normal, ¿verdad? Pues el drama empezó cuando empezaron a circular rumores de que Afra y Mert Demir, el cantante, estaban saliendo a escondidas. Estos rumores no surgieron de la nada. Empezaron a aparecer fotos de Afra y Mert Demir juntos, en lugares públicos, en actitud muy cariñosa. Primero una salida a cenar por ahí, donde se les veía compartiendo risas y miradas cómplices. Luego una foto en el coche en la que parecían muy cercanos y hablando de forma muy amistosa. Finalmente fotos de ellos tomados de la mano, caminando por la calle. Obviamente esto fue suficiente para encender las redes sociales y los medios de comunicación. La especulación no se hizo esperar. ¿Qué estaba pasando? ¿Era solo amistad? ¿O había algo más? Los fans de la serie Yalan se volvieron locos, sobre todo porque la mayoría shippeaban a Afra y a Mert Ramazan Demir, su CEO estrella. La química entre ellos en la pantalla era tan fuerte, que muchos fans soñaban con que esa relación se trasladara a la vida real. La idea de ver a Seyran y Ferit juntos fuera de la ficción era algo que anhelaban muchos seguidores de la serie. La noticia de una posible relación entre Afra y Mert Demir, el cantante, generó un torbellino de emociones entre los fans. Para muchos esta situación era un auténtico drama, porque consideraban que Afra estaba traicionando a su novio, y que todo esto estaba interfiriendo con el trabajo. Imagínense. Grabando escenas románticas con tu compañero de trabajo mientras la gente especula sobre si tienes una aventura con otro. ¡Madre mía! La presión mediática, la mirada constante de los fans, los comentarios en redes sociales, todo esto puede ser abrumador para cualquier persona, y más aún si eres una figura pública. La exposición mediática y el escrutinio público son una de las grandes cargas que conlleva la fama, y en este caso, la situación se complicó aún más por la naturaleza de la serie en la que Afra participaba. Las reacciones, como era de esperar, fueron muy variadas. Algunos fans apoyaban la supuesta relación de Afra y Mert Demir, argumentando que tenían derecho a ser felices y que no tenían por qué rendir cuentas a nadie.
Defendían la idea de que la vida personal es algo privado, y que los actores son personas, con derecho a tomar sus propias decisiones. Otros, por el contrario, criticaban duramente a Afra, acusándola de infidelidad y de romperle el corazón a su novio de aquel entonces. Estos críticos argumentaban que la situación era poco ética, y que afectaba la imagen de Afra ante sus fans y el público en general. Además, muchos argumentaron que esta situación podía afectar negativamente el rodaje de la serie, ya que la relación entre Afra y Mert Ramazan Demir, la pareja protagonista, podría verse afectada por esta situación. La tensión en el set, la incomodidad entre los actores, eran preocupaciones válidas para muchos seguidores de Yalan. ¿Y qué decían los protagonistas? Bueno, al principio ni Afra ni Mert Demir confirmaron ni desmintieron nada. Ambos se mantuvieron en silencio, alimentando aún más las especulaciones. Esta postura, a menudo estratégica, puede ser utilizada por los famosos para mantener la atención sobre ellos y generar interés en sus próximos proyectos. Mert Yazkolu, el exnovio de Afra, también guardó silencio durante mucho tiempo, lo que para muchos fue una señal de que la cosa iba en serio. El silencio en estas situaciones puede ser interpretado de muchas maneras. Puede ser una señal de respeto hacia la expareja, o una forma de evitar la polémica. Sin embargo, las redes sociales no perdonan, y los paparazzi tampoco. Las fotos y vídeos seguían llegando, y cada vez eran más comprometedoras. En una de ellas, se les veía besándose apasionadamente en un lugar público. ¡Boom! La noticia explotó por todo Internet y los medios de comunicación. Después de mucho tiempo de especulaciones, Afra y Mert Demir finalmente hicieron pública su relación. Lo hicieron de una manera muy discreta, publicando fotos juntos en sus redes sociales, sin hacer grandes declaraciones. Una forma de oficializar la relación, y de dar a entender que estaban juntos, sin entrar en grandes detalles. La publicación de fotos en redes sociales se convirtió en una forma de comunicación muy utilizada por los famosos, para dar a conocer sus relaciones, sus proyectos y su día a día. Pero la confirmación ya estaba hecha y con ello, el amor prohibido se convirtió en algo real. A partir de ahí, empezaron a aparecer cada vez más detalles sobre su relación. Se supo que se habían conocido en un evento, y que la conexión entre ellos fue inmediata. También se habló de escapadas románticas, viajes secretos y momentos íntimos que compartían. La vida de los famosos a menudo es objeto de curiosidad y especulación. Los medios de comunicación y los fans quieren saber todos los detalles sobre su vida personal, y la información se filtra, a menudo, de manera no oficial. Y por supuesto, no faltaron los rumores de boda, aunque por el momento no hay nada confirmado. Lo que sí es cierto es que parecen estar muy felices juntos, y eso es lo más importante. La felicidad es un sentimiento subjetivo y cada persona la experimenta de manera diferente. Lo que importa es que Afra y Mert Demir parecen estar disfrutando de su relación, y eso es lo que realmente importa. El amor al final es un sentimiento personal, y lo más importante es que las personas se sientan felices y plenas. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afectó todo esto a la serie Yalan? Pues aunque al principio hubo cierta tensión, parece que la situación se ha ido normalizando. Los actores han sabido separar su vida personal de su trabajo, y la serie sigue siendo un éxito rotundo. La profesionalidad de los actores en estos casos es fundamental. A pesar de las circunstancias, deben ser capaces de seguir trabajando juntos y de mantener la calidad de su trabajo. Obviamente la gente está muy interesada en ver cómo evoluciona la relación entre Afra y Mert Ramazan Demir en la ficción, sobre todo ahora que sabemos que Afra está saliendo con otro Mert en la vida real. La trama se ha vuelto todavía más apasionante, con lo que parece que la audiencia no hace sino crecer. En resumen, la historia de amor entre Mert Demir y Afra Saraolu es un claro ejemplo de cómo las relaciones personales pueden verse afectadas por la fama y la atención mediática. Es un drama romántico digno de una serie turca, con todos los ingredientes que nos encantan: amor, pasión, secretos y mucha polémica. Veremos cómo evoluciona esta historia, pero por ahora, lo importante es que ambos parecen estar felices, y eso es lo que cuenta. La vida de los famosos a menudo es un reflejo de las historias que vemos en las series y películas. Las relaciones, las rupturas, los secretos, son elementos que fascinan al público y que generan interés en los medios de comunicación. Bueno amigos, espero que este vídeo les haya gustado.
Hemos repasado a fondo todos los detalles sobre el romance secreto entre Mert Demir y Afra Saraolu, desde los rumores iniciales hasta la confirmación de su relación. Hemos hablado de las reacciones de los fans, de la polémica que se generó, y de cómo todo esto ha afectado a sus respectivas carreras. Espero haberles brindado la información de manera clara y concisa, y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que Afra y Mert hacen buena pareja? ¿Creen que la química entre ella y Mert Ramazan Demir es solo actuación? Me encantaría saber sus opiniones. El debate sobre las relaciones de los famosos, y sobre lo que ocurre en sus vidas privadas, siempre es interesante. La opinión de los fans y del público en general es un elemento fundamental en el mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y no olviden darle un buen like si les gustó. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.